En esta ocasión haremos análisis del caso de estudio de Asaí Consultores e Impactia. Somos Viviana Díaz, Lina María Aristizábal, Sofía Hidalgo, César Patiño y Juan David Valencia. Vamos a tener un recuento breve de la historia de la organización. Luego entenderemos un poco sus objetivos como organización, hacia dónde quieren ir y cómo o qué datos necesitan para llegar a esos objetivos. Luego tomaremos uno de esos grandes objetivos, entenderemos su unidad de análisis, su unidad de datos respectiva, que permite obtener información para solventar o para ir más allá al estudio de ese gran objetivo. Aplicaremos un método de análisis predictivo para poder mejorar este proceso o sacar información de una mejor forma, obtener información y en un futuro poder analizarla. Asaí Consultores es una empresa que se fundó hace 5 años. Está ubicada en el sector social, básicamente. Es una consultora que presta servicios a empresas sociales, a empresas no gubernamentales, a empresas en el sector del desarrollo. Siempre ha buscado innovación y diferentes conceptos que permitan apoyar el desarrollo en este sector, en el sector social. Y lo más importante, digamos, y siempre han estado comprometidos a generar cambios en la visión del enfoque social que se tiene en Latinoamérica y en Colombia. Dentro de los servicios que ofrece la empresa, se ofrecen servicios de consultoría para cualquier empresa del sector del desarrollo. Em, los diferentes esfuerzos que tiene la consultora em, se basan básicamente en entender las necesidades y realidades que tienen estas empresas. Asaí Consultores cuenta con 3 líneas de trabajo, una línea que se llama Planificando, que tiene básicamente un matiz de analizar estas realidades, estas necesidades, generar planes de acuerdo a este tema. Entonces ahí es donde planifican para poder abordar estas necesidades y realidades que tiene cada una de estas empresas. Midiendo, otra de sus líneas, está básicamente encargada de concientizar la importancia de medir lo que se está haciendo. Entonces, no solamente se trata de planear y de ejecutar mil y un proyectos, sino además de medir el impacto y medir lo que se trata de ejecutar estos proyectos. Esto en el campo social es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de iniciativas que existen y que no miden el impacto social, ambiental, político o en general el impacto que puedan tener. Tampoco miden cómo van sus planes estratégicos funcionando o cómo como organización ellos van funcionando. Por otro lado, está asociando, que es una línea encargada de articular el sector, de tomar varias empresas del sector, eh, ponerlas a funcionar en conjunto, todo para potenciar que el sector tenga aún mayor impacto y un impacto más presente y más fuerte a nivel de Colombia y Latinoamérica. Además de estos 3 servicios, Asaí Consultores tiene un producto que se llama Impactia. Básicamente es un spin-off que surgió de Asaí Consultores como startup. Em, este producto básicamente trata de investigar o está diseñado para realizar un proceso de investigación, clasificación y publicación de oportunidades para el desarrollo de Latinoamérica. Básicamente lo que se hace es un proceso investigativo fuerte y exhaustivo para identificar diferentes fuentes de apoyo y diferentes oportunidades de cooperación internacional que vienen de los gobiernos, que vienen de los ministerios o de empresas privadas. Y estas oportunidades básicamente se ponen a disposición de los clientes que pagan una suscripción a esta plataforma. Em, Esto todo para fomentar aún más el desarrollo en Latinoamérica. Asaí Consultores es una empresa de consultoría con trabajos en 4 países,
hasta el momento. Y su misión básicamente es crear e implementar nuevas tecnologías para apoyar la transformación de Latinoamérica, el desarrollo en Latinoamérica. La visión hacia el futuro es crear soluciones que las entidades públicas, las organizaciones de la sociedad civil y empresas interesadas en la responsabilidad social empresarial y cooperantes internacionales em, sean eficaces y eficientes en la construcción del desarrollo de Latinoamérica. Para lograr esto, se han puesto a disposición o se han sentado una serie de objetivos estratégicos. En el primer caso, la idea es ejecutar nuevos proyectos, empezar a ejecutar el plan de expansión, y para esto se pretende en este año 2016 ejecutar al menos 6 proyectos en Centroamérica y en Perú. Además, es necesario aumentar el volumen de negocios a partir de unas estrategias de mercadeo y de posicionamiento de marcas mucho más agresivas que permitan que Asai Consultores se posicione como marca y además tenga un mayor volumen de clientes. Por otro lado, también se quiere generar las capacidades y herramientas necesarias al interior de la empresa para estar en la capacidad de contratar con el sector público. Estos son una serie de condicionamientos que la empresa tiene que trabajar día a día para poder contratar con este sector. Hacia el futuro se espera tener un área de innovación, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías para que se apliquen a las líneas de trabajo. Actualmente la innovación se hace exclusivamente, digamos, dentro de las líneas, pero la empresa como tal no tiene una área de innovación que cobije toda la organización, sino está a disposición de lo que las personas que trabajan en las líneas puedan realizar. Por último, básicamente se habla de mejorar la calidad en los procesos y la calidad, digamos, en los productos. Entonces se debe desarrollar una serie de procesos internos que permitan hacer una provisión de servicios de calidad y obviamente esto teniendo en cuenta el desarrollo social y ambiental. Dentro de Asahi Consultores existe unas actividades y procesos que generan conocimiento al interior de la organización. Mucho de esto se genera en el momento en el momento en el que se reúnen los equipos. Al ser una empresa pequeña, todo pasa en reuniones pequeñas, básicamente. Y es allí donde se genera una serie de conocimiento importante, donde se genera una revisión de pares, donde se genera un punto, digamos, donde llegan todo este conocimiento, se reúne y se habla de forma muy tácita. Sin embargo, para poner este conocimiento en explícito, se tienen otras herramientas como por ejemplo un repositorio de conocimiento en donde vamos teniendo básicamente todos los documentos en versiones, con una política de versionamiento específica y donde se intenta guardar la mayor cantidad de este conocimiento. A su vez, de cada reunión, como las que explicaba en un principio, donde se genera conocimiento, también se tiene una serie de actas que permiten, digamos que, tomar algo de ese conocimiento tácito a explícito. Tenemos una base de datos de consultores externos en donde podemos observar, donde se podría ver también el conocimiento aplicado de entender quiénes trabajan, en dónde trabajan, los procesos de revisiones de pares que se generan en cada proyecto, donde básicamente se concluye y se comparte cómo van los proyectos y qué se puede mejorar. Las alianzas estratégicas es un punto también muy interesante donde se genera conocimiento. Tenemos aliados estratégicos como Alianza Social Uniandina o la Confederación Colombiana de ONGs SECONG. Está el sistema de información Impactia del que hablábamos antes, donde se hace seguimiento a la oferta de cooperación internacional, donde se investiga, clasifica y se mapea también esos oferentes de cooperación internacional. Eh, Hay unas metodologías con los clientes para generar conocimiento y es muy importante, digamos, al interior de la empresa documentar las buenas prácticas y el fortalecimiento de capacidades que se están dando al interior de la empresa. Teniendo en cuenta lo anterior,
Entonces podríamos decir o podríamos eh, resumir las áreas del conocimiento y los activos del conocimiento de Asahi Consultores en dos grandes puntos o aspectos, digamos, que nos llama la atención analizar en este caso. En cuanto al aspecto técnico, hay una serie de relaciones internacionales, de cooperación internacional y de gestión de proyectos que se dan al interior de la organización. Y en cuanto al aspecto tecnológico, pues hay una arquitectura y desarrollo del software, parte de las consultorías y de Impactia como aplicación. En las consultorías se propone una serie y esto solamente para aclarar, pero en las consultorías se propone una serie de software o de aplicaciones que permiten y apoyan estas consultorías de forma tal que pues también hay un volumen importante de arquitectura y desarrollo de software aparte de lo que es Impactia. En este caso, lo que quisimos hacer entonces fue tomar los objetivos estratégicos y ver qué activos del conocimiento le podían pegar a cada uno de esos objetivos estratégicos. No vamos a analizar todos, pero vamos a enfocarnos en lo que va a ser nuestro punto inicial para el análisis que vamos a hacer posteriormente. Y es ese punto en el que queremos o hablamos de aumentar el volumen de negocios a partir de las estrategias más agresivas de mercadeo. El objetivo como tal es aumentar el volumen de clientes. Y pues la empresa, la organización Asahi Consultores propone que una forma es hacerlo por medio del mercadeo. Sin embargo, hay una parte que no están considerando y que nosotros tomamos como punto inicial de análisis, y es que Impactia, al tener una vasta información sobre las oportunidades de cooperación internacional que son muy famosas en el sector y una lista de usuarios creciente, em, puede proporcionar en un futuro la información del mercado que permite, evidentemente, obtener más negocios a partir de esa información del mercado. Y es que esto no se puede desvalorar porque Impactia se podría convertir en ese punto en el que Asahi Consultores puede medir su mercado y entender quiénes están en el mercado y qué les interesa al mercado. Es por eso que nuestro activo del conocimiento seleccionado lo definimos como conocer las necesidades del mercado por medio de la historia que tienen los clientes al interior de la empresa, al interior de la aplicación, perdón. ¿Correcto? Y es este punto en el que pues nuestra fuente de información es toda la información que levanta Impactia, que tiene Impactia. En un principio, nuestra unidad de análisis son las oportunidades visitadas por cada usuario. En un principio tenemos 29 variables en total que vamos a observar en un segundo. Y vamos a analizar una muestra de 13.079 consultas realizadas entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2015. Antes de ver cuáles fueron las variables seleccionadas, de las 29 variables, digamos, también seleccionamos algunas, pero la ontología que nos muestra el manejo de datos al interior de Impactia básicamente nos describe cómo el mercado está compuesto de personas, de organizaciones y personas que están constantemente buscando al interior de la aplicación, que evidentemente pertenecen a una organización, tienen un NID, tienen un correo electrónico, ¿correcto? Pero realizan una serie de búsquedas y estas búsquedas, digamos, por palabra clave, lo que les generan son una serie de oportunidades visitadas, que es aquí donde nos vamos a detener, y es que cada oportunidad que encuentra un usuario de Impactia tiene vasta información sobre quién es el oferente, de dónde viene, si pueden aplicar o no, una clasificación por tipo de oportunidad, un tipo de apoyo, un monto definido. Y es ahí donde nos ubicamos para hacer un primer acercamiento o una primera exploración a estos datos, en donde exploramos cómo se
dividían estas oportunidades o cómo se clasificaban de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, o cómo se distribuyen de acuerdo a las temáticas del Banco Mundial. A partir de este momento, lo que quisimos hacer entonces fue un análisis predictivo mucho más juicioso. Y entendiendo que todo esto nos va a servir para el mercado, para entender el mercado, lo que quisimos hacer fue convertir este estudio en una posibilidad para que Impactia siga creciendo y sigamos entendiendo el mercado. Y esto por medio de generar un modelo pequeño que permita dar recomendaciones de unas u otras oportunidades que sean similares a las que un cliente está consultando. Básicamente lo que quisimos hacer fue un modelo pequeño para un sistema de recomendación de oportunidades para los usuarios. Para esto seguimos 4 pasos. En el primer paso pues tuvimos que hacer una extensiva preparación de los datos y entendimiento de lo que teníamos y no teníamos. En el segundo caso, seleccionamos el método de predicción y digamos que estos dos están muy interrelacionados, casi que podría decirse que es un solo paso. En el tercer caso vamos a ver rápidamente cómo se seleccionaron las variables, una tarea bastante complicada y luego vamos a ver simplemente cuál es el resultado de este ejercicio. Entonces, para la preparación de los datos, básicamente lo que hicimos fue analizar realmente de esos 13.000 datos y 29 columnas que habíamos identificado o variables de análisis, cuáles eran las variables que teníamos con información completa, porque es una base de datos que se nota que tiene algunos retazos. Entonces, con esto en mente, llegamos a la conclusión de que solamente podíamos seleccionar 6 variables donde teníamos realmente información acerca de estas 6 variables. Además, lo que hicimos fue representar esas variables, que todas esas 6 variables son categóricas, representarlas en números. Entonces, en el caso, por ejemplo, del tipo de oportunidad, en vez de tener cursos, licitaciones, subvenciones, a cada una de las categorías, que eran 6, se les asignó un número y se reemplazó para que fuera una matriz completamente numérica. En cuanto al método que se usó para hacer el análisis predictivo, usamos el método de Kamins Cluster, donde básicamente lo que deberemos encontrar, lo que se debe encontrar es un clúster de oportunidades, y esto es lo que vamos a buscar con este, o lo que se buscó hacer con este trabajo, y fue encontrar los clústeres de oportunidades que me permitían a mí, en el momento futuro en el que un cliente esté buscando una oportunidad, entender qué oportunidades están dentro de ese clúster para poder recomendarle una oportunidad que está dentro de ese clúster, básicamente. Es así, digamos, que seleccionamos este método porque nos pareció sencillo, pero a la vez muy interesante poder generar unos clústeres. Y efectivamente, luego de que uno pueda recomendarle al usuario que puede usar este u otro clúster, además eso le sirve a SAI Consultores para entender hacia el futuro sobre qué clusters se mueve más el mercado, sobre qué clusters de oportunidades, esto básicamente es segmentación del mercado a nivel de las oportunidades, y sobre qué cluster hay mayor interés o menor interés. El siguiente paso fue seleccionar las variables, una tarea que encontramos con dificultad, digamos, para hacerla, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a hacer un análisis de 2 variables, no vamos a hacer un análisis en más dimensiones, y deberíamos seleccionar dos variables para este caso. Aquí podemos ver una gráfica muy interesante que se realizó en primera instancia, en donde lo que hicimos fue coger las 6 variables de las que estamos hablando, y ver gráficas comparativas de una y la otra en cada escenario. A su vez, las gráficas que están en la diagonal básicamente son las categorías, o una gráfica de barras que nos demuestra cómo se comporta pues, la variable en un conteo, digamos, si uno lo pusiera de esa forma. Se puede observar rápidamente, no sé si se alcanza a notar por el tamaño, pero se puede observar que no hay muchos clusters, o que las oportunidades están muy bien distribuidas, así estemos comparando uno u otro. El único punto real
y es prácticamente lógico, en donde se pueden observar unas diferencias es respecto a los montos. Em, Porque cada oportunidad entrega montos muy diferentes. Las otras variables eran muy categóricas y entonces es por eso que se tiene un comportamiento como tan centrado y digamos y no tan disperso. Es por esto que para hacer esta selección de variables lo que nosotros hicimos fue eh, entender cuál era la varianza de cada una de estas variables y respecto a la varianza elegir solamente para el caso de estudio las dos varianzas más altas. ¿Por qué? Porque básicamente queríamos tener la mayor cantidad de clusters identificados eh, para de esta forma tener más grupos y hacer un análisis más interesante. No necesariamente implica que sean las dos mejores variables a elegir, pero en este caso esas dos variables nos iban a dar la posibilidad de jugar y de ver un poco más de gráficas y de regiones y de todo el tema, porque de otra forma serían eh, muy lineales estas regiones, estos clusters. ¿Cuál fue el resultado? Básicamente pudimos identificar una serie de clusters definidos ya vamos a ver los clusters. Básicamente lo que podemos observar en este momento es la gráfica del monto por oportunidad versus el mes de vencimiento. Y lo que queremos analizar es qué tanto, qué tanto se relacionan estas dos variables. Lo que corrimos fue básicamente una serie de algoritmos. Esto lo hicimos por medio de MATLAB. em, con un plugin especial que tiene MATLAB para el análisis de datos y este plugin nos permite hacer ese análisis rápido de datos de una forma sencilla donde básicamente se corrieron los análisis de clusters encontrando dónde se ubican estos clusters y cómo en un futuro podemos generalizar estos clusters. Los clusters están definidos de la siguiente manera en las siguientes regiones. Como podemos ver en la parte superior, hay un primer cluster o una primera región que habla de oportunidades que tienen muchísimo o un monto muy alto. En el segundo cluster tenemos oportunidades que dan un monto medio. En el tercer cluster vamos a ver, o medio alto, en el tercer cluster un monto medio bajo. Y en el último cluster vamos a ver cómo las oportunidades se segmentan y ya en este caso no estamos hablando solamente del monto, sino además del mes de vencimiento. Y lo que nosotros analizamos de esta situación básicamente es que las organizaciones que consultan Impactia para ser realistas, digamos, no todas son grandes organizaciones y organizaciones que tienen altísimas posibilidades de aplicar o de ganarse una de estas convocatorias, porque no es tan sencillo. Entonces, ahí es donde se puede ver que hay una mayor presencia del mercado de consultas en esta parte inferior. Y como son montos más pequeños, entonces ya se puede segmentar o ya podemos segmentar cómo las organizaciones consultan de acuerdo a cuándo se vence, pues respecto a esos montos. Y esto, de forma infiriendo un poco, se trata de cuándo las organizaciones tienen tiempo para presentarse a una convocatoria. Entonces, si uno lo pone en perspectiva en blanco y negro, se puede observar fácilmente que hay 3 periodos del año en donde las organizaciones pueden aplicar a estas convocatorias. Y son esos periodos del año en donde más se consulta y de acuerdo a sus montos. Y pues además entender que la población y que la mayoría de las visitas que se dan al interior de Impactia no necesariamente son de ONGs grandísimas que pueden aplicar a fondos muy grandes. Después de hacer este análisis de datos y de encontrar estos 6 clusters y después de terminar el ejercicio con los códigos y rutinas de código de MATLAB realizadas y el análisis completo de datos que se hizo, tenemos 6 conclusiones que queremos compartir. Y lo primero es que sentimos que para hacer un análisis real es necesario más datos para poder hacer un análisis predictivo real. Realmente la información que se tiene está, está incompleta además, entonces al no estar completa pues no se pueden hacer las suposiciones que queremos y
si se dan cuenta y se devuelven un poco en el video, empezamos con 29 posibles variables y terminamos solamente con 6 de las que tenemos información completa y de las cuales se puede generar un modelo. Encontramos esos 6 clusters donde pues ya acabamos de explicar que se pudo observar y entender eh, cómo las organizaciones no siempre pueden aplicar, no siempre están dispuestos a aplicar y no todas las organizaciones están buscando esos grandes montos o grandes fondos. Se pudo generalizar un inicio de modelo predictivo que le será útil para la compañía para entender muchísimo más el sector de la cooperación y el mismo sector de las empresas que buscan. Eh, y por último, sería muy interesante hacer un análisis de clusters con más variables, porque las oportunidades que estábamos analizando tienen unas caracterizaciones amplias que permitirían jugar con varias variables para entender un poco el sector. Para cerrar la presentación, queremos dar una pequeña muestra de esto con esta gráfica en 4 dimensiones que nos muestra las oportunidades que acabamos de observar eh, en temática de Banco Mundial, en mes de vencimiento, en los montos y además en el tipo de oportunidad. Si se lograra hacer un análisis más detallado de clusters multivariable, sería mucho más profundo lo que se podría obtener. Se le podría entregar al cliente información mucho más fiable o confiable de acuerdo a a las preferencias que podría tener o a las sugerencias que podríamos hacerle respecto a las oportunidades que le pueden interesar. Y Asaí Consultores podría obtener mayores beneficios de esto. Hasta aquí llega esta presentación del caso de estudio de Asaí Consultores e Impacte. Es importante decir que este video, por restricciones de la empresa, solo puede ser de Asaí Consultores SaaS, solo puede ser utilizado para fines educativos. Su reproducción está completamente prohibida y Asaí Consultores solamente autoriza que se haga un uso académico del mismo. Gracias.